agradecerle a la doctora Gracia, que ella fue la que me hizo la invitación. Yo soy mexicana, vengo de parte del Instituto Politécnico Nacional de México. Esta investigación es un pedacito de lo que sería mi investigación final del doctorado. Y pues estoy muy emocionada porque por primera vez encontré así como un lenguaje, o más bien gente que hable el mismo lenguaje que yo, refiriéndome a esto del patrimonio industrial. Para iniciar esta exposición me gustaría aclarar que en Monterrey existe como cierta confusión, o más bien los términos de barrio y colonia no están muy bien diferenciados. Entonces yo voy a hablar de barrios y colonias como si fueran uno mismo, porque durante el periodo que yo estoy estudiando se le trató a las colonias por división simplemente geográfica. Igualmente a los barrios, y posteriormente esos barrios a veces fueron conjugados en una sola colonia. Ya que hice esta aclaración, continúo. Aquí en la primera página presento lo que es nuestro ícono de la ciudad, que es la fundidora de Monterrey, que fue la fábrica que impulsó la industria en Monterrey, que actualmente es patrimonio y se recuperó para crear un parque y regresarle este sitio a la ciudad y a la sociedad. Bueno, les voy a platicar. Monterrey está al norte del país, tiene un pequeño enlace con Estados Unidos. Monterrey, como ya les mencioné, es una ciudad moderna que inicia su despegue, o más bien empieza como a aparecer en mapas o en escritos históricos a partir de esta industrialización que inicia alrededor de 1890. Y aunque existieron textileras que aparecieron mucho antes, no se les considera una industria sustanciosa como para considerar que ese fue el inicio de la industria en Monterrey. Bueno, y otro de los aspectos importantes de la ciudad es que parte de que se siga conservando este auge industrial es a que los empresarios siempre estuvieron en una constante búsqueda de la tecnología, y entonces esta búsqueda de la tecnología ha hecho que la ciudad misma o la sociedad misma haga que desaparezcan estos iconos industriales. Entonces es aquí cuando toda esta destrucción a mí me llama la atención, y es que decido estudiar todo esto. Primero me había dedicado únicamente a las fábricas, pero encontré que si las fábricas no eran protegidas, los pueblos obreros mucho menos. Entonces, estas son unas fotografías aéreas que hicieron dos chicos en su juventud en los años 30, así como allá se les dice hijos de papi. Tenían un avión, entonces había presupuesto, iban y tomaban fotografías y hacían recorridos por toda la ciudad. Hoy en día estas fotografías pertenecen a ICA, que es una empresa constructora en México, y gracias a esto ellos han podido hacer otro tipo de construcciones, explotación de minas, bueno, no en Monterrey, pero la explotación de minas y otras cosas las han logrado hacer en todo el país. Bueno, voy a iniciar con un poco de antecedentes. Monterrey es una ciudad que, por estar al norte del país, se fundó tardíamente en 1596. Entonces, llevábamos un atraso, y a diferencia del centro del país, en Monterrey existieron tribus que nunca estuvieron asentadas. Eran tribus nómadas que si encontraban animales, encontraban alimentos, se quedaban en esa zona. Si no, iban y se movían, y entonces eran un poco salvajes, ¿no? Entonces, cuando llegan los españoles, no llegan españoles como los que llegaron al centro del país, llegan españoles judíos que venían huyendo de acá de España por X o Y, y entonces llegan a la ciudad de Monterrey y tratan de un poco civilizar a estos indios, no lo logran, y entonces al final terminan con todos ellos, se quedan en la ciudad, pero es hasta 1800, 1700 que logran establecer la ciudad como tal. Anterior a eso no había ningún tipo de actividad, hasta que en 1860 acaba inicia la guerra civil con Estados Unidos, y entonces como empresarios que ya habían acumulado riquezas tratando de hacer un contrabando entre Estados Unidos y México, tenían esta riqueza como inactiva, y empiezan a ver que Estados Unidos
Durante su guerra de secesión, el sur es bloqueado por el norte y entonces ellos ven la oportunidad de brindar ese producto a los estados del norte y a otros lados del país, que es el algodón. Entonces, estos empresarios inician cultivando algodón, haciendo productos y todo este tipo. Acaba la guerra de secesión y ya no hay nada que hacer, y entonces los regiomontanos es el gentilicio que se le dice, que se ocupa para la gente de Monterrey, ven la oportunidad de que pues ya se les había quedado todo el dinero, ya no había nada más que hacer con el algodón porque ya se había arreglado todo en Estados Unidos, y entonces empiezan a ver hacia dónde van a invertir este dinero, y es que piensan en la industria como una opción, y además todo se fue dando para que la industria se pudiera establecer en Monterrey. Este es el ejemplo de patrimonio industrial de la fundidora, de la primera imagen que les mostré, y es un parque que actualmente funge como museo, como casa del arte, como archivo histórico y demás. Este es nuestro primer plano, que data de 1760 de la ciudad de Monterrey, y como verán, pues eran puros como espacios de cultivo. Había unas que otras, este de aquí son las primeras construcciones, que en realidad no es nada para la temporalidad de la que estamos hablando. Y es entonces, de esto es de lo que les estaba hablando, con la guerra de secesión inician todas estas rutas mercantiles con Estados Unidos, y Monterrey empieza a ser como este intermediario. Ya había alguna como conexión con México únicamente por caminos, y entonces Monterrey empieza a pasar los productos estadounidenses, o a la inversa, mexicanos hacia estadounidenses. Otras son estos puntos comerciales. También en México se reactivan puertos como Matamoros o ciudades fronterizas para poder seguir teniendo este contacto. Estas es las vías de tren que se activaron en esta época. Tardó mucho en poderse hacer una línea del tren que uniera a México con Monterrey, México ciudad con Monterrey. Fue más rápido la conexión que se tuvo con Estados Unidos, entonces ahí cabe destacar que hubo una influencia más estadounidense en esta ciudad que la que se pudo haber tenido del centro del país. Entonces, esta imagen es de la ciudad, como la ciudad histórica, o como así decirle, y no nada más el tren era para llegar a la ciudad, sino que internamente ya había tranvías, se hicieron trenes que cruzaban toda la ciudad y que ayudaron a que las grandes industrias, que en este caso las primeras fueron fundiciones, pudieran tener todo este abastecimiento necesario, además de que se encontraron algunas minas en Saltillo. Bueno, aquí nada más no me olvido mencionar que también durante el gobierno de Porfirio Díaz, él trató de hacer como incentivar al empresario o a todo que llegara a invertir a la ciudad para que se quedara ese dinero y poder generar empleos, poder tener un capital mayor para el país y demás. Entonces, elimina aranceles, apoya mucho la construcción de más ferrocarriles, apoya quita, no sé, impuestos a empresarios para que puedan poner sus fábricas, incluso a toda la persona que construyera se le perdonaban o condonaban impuestos. Bueno, y a continuación voy a hacer más o menos el cómo fue creciendo la ciudad y cómo se fue distribuyendo pues toda esta sociedad que en realidad no es nativa de Monterrey. Existe como un dicho muy arraigado de Monterrey, que si te vas generaciones atrás, no llegas 2 generaciones sin inmediatamente detectar que la persona no es de ahí de Monterrey, porque desde un principio, pues como acabaron con los indios nativos, los únicos que quedaron fueron españoles. Entonces, posteriormente, con la industrialización, fueron llegando ingleses, alemanes, chinos, japoneses y pues mexicanos, pero de otras provincias. Bueno, este es el segundo mapa que he encontrado de la ciudad de Monterrey. Aquí, como podemos ver, es un río, y este río tenía sus convergentes en ojos de agua. Entonces esto, aunque en un principio no fue empleado, o más bien pudo haber sido empleado para fábricas textiles, no fue como aprovechado para eso. Entonces simplemente tenían campos de cultivo y demás, no producían gran cosa. Entonces este mapita lo vamos a seguir viendo más adelante, porque en nos va a mostrar cómo va a ir creciendo la ciudad.
Otra cosa que quiero destacar es que debido a la gran influencia que hubo desde un principio de los judíos, toda como ícono de religión en esta época fue desapareciendo hasta que ya más como en el siglo XX se estableció mejor y se lograron quitar esto. Incluso en el alimento y todo esto podemos ver mucha influencia de los regiomontanos, más bien de los judíos en los regiomontanos. Este segundo plano es en la época de la intervención francesa. Aquí tenemos le llaman la ciudadela, pero era un método de defensa para que si llegaban a invadir la ciudad, perdón, dije invasión francesa y no es la invasión inglesa, si llegaban a invadir la ciudad, iba a ser como el fuerte para poder atacar y recibirlos y que no entraran a la ciudad. Entonces, en este plano todavía podemos ver el antiguo trazo, que es esta zona de aquí, y se iba agregando y esta zona de acá arriba, tanto como la de aquí y la de acá arriba, eran como la planeación. Seguían una retícula e incluso aquí tenemos una alameda que no terminó siendo así. Bueno, y esta es una fotografía de la época. Este es el Palacio Municipal, la plaza principal, que hoy en día se convirtió en la macroplaza, que tiraron en el siglo XX un montón de edificios que teníamos desde el siglo XVII, XVI y lo que… Entonces todo esto ya quedó así como una súper explanada, pero bueno, ese es otro punto. Este sería el plano de 1901, en el que podemos apreciar cómo ya esta retícula está habitada, ya empieza aquí a integrarse el tren. Y en este plano aparece nuestra primera colonia industrial, que es la Bella Vista, que es uno de los sitios que estoy estudiando. Y en esta imagen de aquí abajo podemos ver cómo, bueno, se las voy a explicar porque no creo que no se alcanza a ver. Aquí la distribución, todo esto sería nuestra clase media, que con esta clase media me refiero a técnicos, y toda gente extranjera que llegó haciendo comercio o de este tipo. Este color morado sería lo que son nuestros obreros y esta parte sería nuestra clase empresarial. Y aquí arriba, esto es lo que nos representa la mancha urbana para esta época. Esto sería la ciudad, el centro de la ciudad, y esto sería nuestra parte industrial. Esta línea negra es lo que yo estoy proponiendo como el primer polígono industrial de la ciudad de Monterrey. En este otro plano de 1928 podemos ver cómo ya aquí sigue creciendo la ciudad, el centro de la ciudad hacia los lados, y la ciudad industrial cada vez aparecen más colonias. Acá aparece otra colonia y esta de aquí sería nuestra colonia industrial, que así se llamó colonia industrial, y en esta parte solo un pedacito pertenece a esta colonia industrial, pero en esta parte solo se insertaron algunas fábricas como la galletera, Gamesa, su harinera, que es la harinera Santos y demás. Y entonces, a pesar de que ya el avance de la ciudad se veía pleno, esta fotografía de aquí arriba nos muestra todavía el panorama, todavía muy escaso, había muy poca arquitectura y todo esto, porque es hasta esta época en donde llega a la ciudad los primeros arquitectos ya formados, bueno, ya habían llegado, pero de otros lados, pero los formados que eran de México habían salido a estudiar a otro lado, regresaban y empezaban a transformar la ciudad con la arquitectura que traían de otro lado. Esto sería en 1930 y aquí se puede ver cómo esta mancha, que es la morada de los obreros, empieza a crecer y ya empieza a abarcar casi todo lo que es el polígono. La mancha, que sería la clase media, empieza a irse hacia el oriente y la empresarial empieza a recortar más sus espacios. Esto no quiere decir que hayan desaparecido, sino que en esta época, en 1930, a Monterrey le afecta este problema que tuvo Estados Unidos, lo del crack del 29, y entonces Monterrey se ve un poco afectado. Los empresarios ven la oportunidad de recuperar esto, un poco ayudando bueno, ellos dicen que es ayudando al obrero, porque lo que hacen es que recortan los salarios, pero los siguen manteniendo en su trabajo, siguen con casa, siguen con todo, entonces, sí. Entonces, pues ahí es como un beneficio de dos filos, ¿no?
Continúo, este sería el año 1946 y aquí sí ya llegamos a lo que es nuestro polígono industrial, porque en este polígono ya termina y me refiero a otros municipios que ya no comprenderían la ciudad de Monterrey. Entonces ya se ve muy bien articulado todos los trenes. Aquí la mancha de los pueblos obreros, de los barrios obreros, abarcan ya casi todo el territorio. Y esta de la clase media empieza ya también a moverse hacia el oriente, y aquí vemos cómo el empresario se sale del municipio, que es Monterrey, y se va a San Pedro para empezar a crear como su colonia o su ciudad aparte. Bueno, me voy rápido. En esta lo que hice es que los barrios obreros de Colonia Industrial y la Colonia Bellavista los separé. Esta sería mi Colonia Bellavista y esta es la Colonia Industrial. En esta fotografía de aquí podemos ver cómo, bueno, sí, espero si se alcance a ver, esta es la Colonia Bellavista y aquí se empiezan a ver cómo casitas están fraccionadas, todas del mismo tamaño, y este de aquí al centro sería una de las fábricas y esta sería la cervecería. Esta es la planta de luz y esta es la cervecería Cuauhtémoc, que hoy pertenece a Heineken. Esta de aquí abajo sería, este lado sería la Colonia Industrial, y esta sería nuestra primera estación de ferrocarriles, que hoy ya desapareció. Y continúo. Esta sería para 1936, la Colonia Industrial se fragmenta en estos dos pedazos, más bien en estos tres, sería este pedazo de aquí y esta sería la Bellavista, y este es el tipo de arquitectura que podemos encontrar. Realmente la arquitectura de estos barrios es muy austera, era totalmente utilitaria, pues realmente los únicos ornamentos que he encontrado son este tipo de cosas, que es muy de la arquitectura regional, y este tipo de arquitectura que ya es un poquito más moderna, pero igual no aporta demasiados ornamentos. Otra cosa que cabe destacar en esta es que en estas dos colonias lo que encontré es que en las cabeceras de manzanas habitaban algunos técnicos, incluso algunos empresarios, y en las casitas de al lado, que realmente todas estaban como en L y estas casitas continuaban la L, eran la casa de los empleados, porque de igual modo, como todos han mencionado, el paternalismo estaba muy presente. Entonces en Monterrey lo importante es que el empresario buscaba serle fiel al obrero para que el obrero le fuera fiel. Entonces de esta manera y de muchas otras lograron esto. Esta es otra fotografía de la misma fundidora cuando estaba funcionando, y aquí podemos ver cómo de este lado y de este lado están todas sus colonias industriales. En realidad quise hacer un poco la descripción de cómo fue creciendo la ciudad, porque para mi investigación es un poquito más importante el conocer las influencias que pudieron tener este tipo de, bueno, más bien mi ciudad, y ver si existe algún otro tipo de modelo que sea como igual, o ver si este modelo trascendió y fue otro tipo, más bien fue el ejemplo de otros en otras ciudades. Y pues la verdad estoy abierta a cualquier tipo de comentarios, y pues sería todo. Gracias.